Amén, amén, mi querido Asmoshia. Y bueno, Shabbat Shalom nuevamente para todos. Bienvenidos a este servicio de Shabbat en el cual exaltamos a nuestro Padre Celestial. Bendito es Él por siempre y para siempre. Muchas gracias por su oración, mi querido Asmoshia. Y amados, estamos gozosos, estamos alegres. Ha llegado un Shabbat más, ha llegado un día más en el cual nosotros declaramos la unicidad, el uno y único, todopoderoso, nuestro Padre, al cual adoramos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, al cual amamos con todo nuestro ser, con cada célula de nuestro cuerpo, y que honramos a su Hijo como el Mesías Rey, como su ungido, como su enviado, pero solamente adoramos al Padre a través de los méritos de su Hijo, de aquel que está sentado a su diestra. Amados, muchas gracias. Igualmente le pido a los hermanos que están aquí conmigo en sala Zoom que por favor estén muy atentos. Hoy vamos a ver citas bíblicas, estén atentos, vamos a tratar de hacerlo participativo. Si hago alguna pregunta, pues allí estén atentos también, al igualmente que los hermanos que están a través de Facebook Live, a los cuales igualmente les enviamos un fuerte abrazo. Para todos los hermanos, bienvenidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, natan lanu Torah emet. B'shem Yahoshua HaMashiach, amén, amén. Bendito es quien, nuestro Padre, nuestro Rey del universo, que nos santifica con sus mandamientos y que nos ha entregado su Torah de verdad. Bendito es Él porque Él es bueno. Amados, hemos estado viendo este tema o compartiendo este tema de la conversión y es un tema extremadamente importante. Hemos visto, ya tenemos 3 enseñanzas en nuestro canal de YouTube y a lo largo del tiempo podemos ver en muchas instancias creyentes, discípulos, si se puede decir, o mejor dicho, estudiantes. Recuerden que un estudiante es el que tiene conocimiento, pero es el que busca aquí y allá. Sí, un discípulo es aquel que se prepara fielmente, sigue las enseñanzas de un maestro, de un líder, en tal caso de un guía que ha colocado Mashiach sobre él para adiestrarlo, para ilustrarlo y enseñarle el camino. Un estudiante no tiene mucho compromiso de ser un discípulo, pero un discípulo es aquel que sigue los pasos del Mesías Yahoshua. Y por ende, si confía en nuestro Padre a través de su Hijo, obviamente nuestro Padre le va a capacitar. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto creyentes que si bien tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, pero usted los ve y siguen siendo los mismos. No hay un cambio en ellos. Más allá del conocimiento que hoy en día se pueda acceder, porque hoy en día somos una generación privilegiada, tenemos al alcance de nuestras manos el conocimiento que jamás ninguna otra generación de creyentes pudo haber tenido. Si bien lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestros ancestros, nuestros antepasados, los jóvenes y mayores que estuvieron al pie del monte Sinaí, no tuvieron toda la revelación que hoy en día tenemos de la palabra, pero su desventaja se convirtió en una ventaja, porque ellos compensaban la falta de conocimiento con una alta espiritualidad y con un alto cambio de su personalidad. Hoy en día, lamentablemente, hay más conocimiento. No digo que sea lamentable, eso es una braja, es una bendición, pero lo que debería de ser una ventaja para nosotros se ha convertido en una desventaja, porque hoy en día los muchachos, los jóvenes pueden saber más de tecnología, de celulares, incluso de robótica, pero no les interesa lo sobrenatural, la palabra del Eterno que transforma el alma, que nos transforma desde nuestro ser, desde lo más profundo de nosotros. La mayoría de la gente tiene muy poco conocimiento y los que tienen conocimiento, lamentablemente no se da un ejemplo vivo de transformación. Porque si decimos tener la verdad, debe de haber un cambio en nosotros, debe haber transformación. Y hemos dado varias enseñanzas. Recuerden que venimos con una línea de enseñanzas. Hemos estado hablando de lo que ha sido las raíces hebreas de la fe. Estuvimos hablando de la teología del reemplazo y el dispensacionalismo. Estuvimos hablando del retorno al Padre. Y ahora estamos en esta serie de temas que se llama la conversión. ¿Qué es la conversión? Y hemos estado hablando hasta cierto punto de ciertas circunstancias. Incluso en la clase pasada, en la enseñanza pasada, estuvimos hablando de varios tipos de gerim. ¿Qué es un ger? ¿Qué significa ger? A ver, rápidamente, yo les pido a mis hermanos que están aquí conmigo que estén atentos. ¿Qué significa un ger? ¿Qué es ger? ¿Qué son gerim? ¿Qué significa esa palabra? Entonces, Es un,
Adelante, mi Moshiach, rápidamente. Extranjero o extranjeros en su plural. Correcto. Un ger es un extranjero. Gerim son extranjeros. Correcto, mi Aguilar, igualmente un extranjero. Yo voy a estar leyendo para los hermanos que posteriormente van a estar viendo esta enseñanza o escuchando esta enseñanza. Yo voy a estar leyendo los comentarios que a pesar de la distancia estamos separados físicamente, pero no virtualmente. Tenemos aquí a mi Elvis allá en Chile, a mi ajo Socorro, a mi ajo Lulú allá en México, a nuestra Hot Milagro por allá para la República Independiente del interior de Panamá. Tenemos acá una chiricana y a todos los hermanos que están aquí a través de Facebook Live. Igualmente que son de otros países, siéntanse en su casa. Vamos a imaginarnos que estamos todos en un lugar, en un centro de reunión, de oración, de estudio de la palabra, y por eso voy a estar escuchando, leyendo sus mensajes y escuchando sus comentarios. Pero vamos a hacerlo de esa manera, participativo. Igualmente nuestra J. Irelis dice extranjero, y nuestra J. Gladys de Perú también me envía saludos a todos, amados. Entonces, un extranjero, un converso, es aquel que abandona la idolatría. ¿Sí? Un extranjero que se convierte es aquel que abandona la idolatría, se convierte al Todopoderoso y decide vivir según las normas y principios generales de bondad, de amor y de servidumbre a nuestro Padre que está en el cielo. Y también el respeto a la creación. Pero hablamos de un tipo de extranjero que era un Ger Toshav. Ese Ger Toshav, ¿qué significa Ger Toshav? Es un extranjero, pero es un extranjero que va de paso, puede ser un extranjero residente, pero ese extranjero no abraza el pacto. Estamos hablando desde la perspectiva bíblica, cómo se veían los extranjeros en los tiempos de nuestro Mesías y antes de nuestro Mesías. Hay algo que cambia y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay dos tipos de extranjeros principales, como por ejemplo, yo soy venezolano. Habito aquí en Panamá. Yo soy un extranjero aquí en Panamá hasta que me muera, pero soy un extranjero residente. Yo soy, en tal caso, para efectos de esta enseñanza, soy un Ger Toshav aquí en Panamá. Soy un extranjero residente, pero el extranjero residente en conceptos bíblicos era aquel que abandonaba su sistema idolátrico, seguía ciertas leyes y lo que son los principios morales, éticos y sociales y tenía afinidad con el Todopoderoso, pero no abrazaba el pacto. ¿Sí? Y este extranjero es visto como los justos de las naciones, también como los temerosos de Elohim. Eso es otro, o los reverentes de Elohim. Son personas que no son parte del pueblo, pero que se unen en un mismo propósito y misión. Son conversos al Elohim de Israel, pero no abrazan por completo el pacto. Les falta un poquitito, pero deciden no abrazar el pacto por completo, porque el pacto tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, también estuvimos hablando de cuál es nuestra distinción como pueblo del Eterno. ¿Qué es lo que nos hace distintos? ¿Sí? Y son los preceptos de la Torá. ¿Sí? Esa es nuestra distinción. Nada que ver, escuchen muy bien, nada que ver con razas, nada que ver con etnias, nada que ver con que tengo una superioridad espiritual. Por favor, los que lo tengan, quítense esos delirios de grandeza, bajémonos de la nube y aprendamos a ser humildes. Nada que ver con que yo tengo un alma superior por ser hebreo, por ser israelita o por ser judío o cosas semejantes. Y es importante, mis amados hermanos, que nosotros conozcamos esto. ¿Sí? Cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, sin distinción de raza, sin distinción de origen nacional, ¿sí? O en este caso de sexo, se puede convertir al pueblo hebreo sobre la base de un puro deseo de abrazar el pacto y los mandamientos que nos distinguen de las demás naciones. Si ese proceder está en una persona, todo es posible. Puede haber una conversión. Recuerden, estamos hablando de conversión. Kefa, en ese discurso, Pedro, para los hermanos o amigos que están viendo esta enseñanza por primera vez, Pedro
Él, cuando dio ese discurso en lo que se conoce como el aposento alto, en la fiesta de Shavuot, también conocida por el griego como Pentecostés, él dijo al final, después de que los judíos, no significa que no fuesen pueblo, no significa que no estuviesen en el pacto, significa que ahora a través del pacto estaban reconociendo a Yahoshua como el Mesías. ¿Y qué fue lo que dijo Kefa? ¿Qué fue lo que habló Kefa? ¿Cuál fue al final de ese mensaje? ¿Qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse y conviértanse al Elohim de Israel. Pero ese tipo de conversión era distinto. ¿Por qué? Porque ahora ellos, obviamente, tenían que dejar el pecado, pero ellos por nacimiento, estaban bajo pacto. Ellos por nacimiento estaban bajo pacto. Y eso es una cosa distinta. Eso es algo distinto. Pero a lo que los manda Kefa es a que se conviertan en la fe de Yahoshua el Mesías. Ellos ya tenían acceso al pueblo, ya eran hebreos por nacimiento. Los que venimos de la gentilidad necesitamos otro proceso. Y por eso es que había un proceso para dos tipos de gerim. Un ger toshav era un extranjero residente. Eso lo hablamos. Y estuvimos diciendo que lo que nos hace parte del pueblo es el abrazar el pacto, el abrazar los mandamientos, lo que nos hace parte del pueblo, lo que nos hace israelitas, o en este caso hebreos. Escuche muy bien, tú eres un hebreo, yo soy un hebreo, no importa si eres de Colombia, como la Jodegna, no importa si eres de México, como la Jolulú, como la Josocorro, no importa si porque seamos venezolanos, como la Helvi, como mi persona, o por los hermanos que están con nosotros acá, que son panameños, no importa de dónde naciste, lo que nos hace hebreos no es el que tengamos que nacer en Israel. Eso no es lo que nos hace hebreos. Lo que nos hace hebreos es el abrazar el pacto. Eso es muy importante. Esto no se trata de una religión. Esto se trata de guardar el pacto, de estar en alianza con el Elohim de Israel. Eso es muy importante. No es la pertenencia incluso a una comunidad específica lo que nos hace parte del pueblo de Israel. Es, nuevamente lo repito, el abrazo al pacto que el Eterno nos entregó en el monte Sinaí y que fue renovado a través de la consumación del sacrificio de la muerte, del sacrificio, perdón, de nuestro santo maestro Yahoshua. Y en sus méritos encontramos la puerta que a través de la fe nos hace parte del pueblo, no por la Torá, escuche muy bien, no por la Torá, por la fe. Y por eso se nos acredita a nosotros la circuncisión del Mesías, la muerte del Mesías, la resurrección del Mesías y ahora una nueva vida, una nueva criatura como lo fue nuestro Mesías en la resurrección. Todo por sus méritos. ¿Invalidamos la Torá por la fe? ¿Qué dijo Shaul? De ninguna manera. La confirmamos. Les hago una pregunta, a ver, rápidamente, como se dice aquí en Panamá, a lo que está en cuchillo, y como decimos los venezolanos, a lo que está en pilas, ¿sí? ¿Puede un judío o puede un hebreo ser cristiano o puede un cristiano ser hebreo? ¿Quién me responde? A ver. ¿Puede un cristiano ser hebreo o puede un hebreo ser cristiano también? Vamos a dejar esa pregunta para ver si los hermanos la pueden responder, tanto en Facebook Live como acá en Zoom. Entonces, amados, ser hebreos es abrazar el pacto con el Eterno uno y único, ¿sí? Uno y único. Según se nos fue revelado en el monte Sinaí. Dice nuestro Aj Aguilar que sí, que un hebreo puede ser cristiano o un cristiano puede ser hebreo. Estamos hablando en los conceptos bíblicos, ¿sí? Recuerden, no en conceptos religiosos, porque hoy en día hay muchos judíos que son cristianos, no sé, pero, o muchos israelitas que son cristianos, pero estamos hablando desde el punto de vista bíblico. ¿Puede un hebreo ser cristiano o puede un cristiano abrazar el pacto y seguir siendo cristiano? ¿Sí? Entonces dice nuestra Jolulú que un cristiano puede ser hebreo. Recuerden, no estamos hablando porque nació en Israel, no estamos hablando de eso, estamos hablando desde el punto de vista bíblico. ¿Sí? Recuerde que lo que estamos hablando es que ser hebreo bíblico, lo que
a ver, lo que significa ser hebreo es el abrazo del pacto. Los egipcios, le voy a colocar el ejemplo, los egipcios salieron de Misraim, ellos siguieron siendo egipcios y abrazaron el pacto. No estamos hablando si mantuvieron su creencia. Aquí al hablar de egipcios, obviamente estamos hablando de nacionalidad. Vamos a cambiar un poco la pregunta, ¿sí? Pues esos egipcios siguieron con su sistema religioso. Vamos a suponer que ser egipcio hubiese sido una religión. Al unirse al pueblo de Israel en la fe del Eterno y entrar en el pacto del monte Sinaí, ¿seguían siendo egipcios o no? ¿Podía ser un egipcio hebreo y mantener su sistema religioso al mismo tiempo? El que tenía en Egipto. Dice, dice nuestra Milagro, un cristiano puede abrazar el pacto, un hebreo no podría ser cristiano. Y dice nuestra Lulú, ahora me dice que no. Entonces dice nuestra J. Rializ, los hebreos son hijos de Abraham y los cristianos son seguidores del Mesías. Los seguidores del Mesías son hijos de Abraham, por tanto, seríamos hebreos. Y nuestra Gloria de Colombia dice no. Yo le doy la respuesta, no. En base a lo que estamos explicando, un cristiano no puede ser hebreo. ¿Por qué? Porque, a ver, recuerden, ser hebreo es abrazar el pacto con Elohim, ¿sí? Es abrazar los mandamientos que se nos fueron revelados en el monte Sinaí y es vivir bajo la normativa de la Torá, abrazar y adoptar la Torá como nuestra forma de vida. Entonces, un cristiano no puede ser hebreo, no puede seguir siendo cristiano y abrazar el pacto. ¿Por qué? Porque en el cristianismo está todo lo contrario. Es que el pacto, la Torá, fue abolida. Un cristiano no puede ser hebreo, porque el ser hebreo implica abrazar el pacto, enseñar a guardar el pacto, guardar Shabbat, ¿sí? Para poder ese cristiano ser hebreo, debe dejar su sistema religioso. Si no, no puede seguir siendo. Si no, no puede, se convertiría en un justo de las naciones, pero no abraza el pacto. Fue lo que explicamos en la enseñanza pasada, que hoy en día un justo de las naciones se le puede considerar a un cristiano. A pesar de eso, en el concepto bíblico, no terminaría siendo un justo de las naciones, no terminaría siendo un Ger Toshah. ¿Por qué? Porque en el cristianismo está la enseñanza de que Jesús es Dios. Y recordemos que convertirse al Elohim de Israel es no creer en que existe otro tipo de deidades que no sea el Elohim de Israel. Y Jesús no es el Dios de Israel. Jesús, en tal caso como lo llaman en la gentilidad, a Yahoshua, el Mesías judío, él es hebreo, judío, no cristiano. Nunca fue cristiano. Nunca existió el cristianismo para los tiempos de nuestro Mesías y tampoco él vino a inventarlo. Entonces, un cristiano no puede ser hebreo si no abandona su sistema religioso. Y una persona que se diga que es hebreo no puede ser cristiano en el concepto bíblico. En la religión sí. Si ustedes escuchan todas las interpretaciones de la gente, lamentablemente hay muchas formas de pensamiento y la religión se ha inventado un montón de cosas, ¿verdad? Eso creo que estamos cansados, hartos de todo ese tipo de circunstancias. Entonces, ya hablamos de lo que un poco de lo que fue un Ger Toshah o de lo que es un Ger Toshah, es un extranjero. Por eso cuando ustedes vean allí la palabra en la escritura, en la Biblia, cuando se habla del extranjero y coloca, ahorita vamos a ver varios versos donde hay la clasificación, qué es un extranjero, qué es un prosélito y qué es un nativo, ¿sí? Entonces, ahora, hay otro tipo de conversos según la escritura y por eso, amados, yo sé que hay hermanos que a veces le puede cansar un poco la historia de cómo era el movimiento para ese tiempo, cómo era el proceso de conversión para los tiempos de nuestro Mesías. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Cómo fue que el judaísmo del primer siglo incluso se transformó después en un judaísmo totalmente diferente. Porque, a ver, el judaísmo que hoy en día se tiene, el judaísmo rabínico, el judaísmo talmúdico que hoy en día se tiene, no es el judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías. Y para los discípulos del Mesías hay que entender correctamente esto. Incluso, imagínense ustedes, si para los tiempos de nuestro Mesías, es más,
el judío de hoy en día, si bien tiene la tradición farisea, cambió más la Torá que los mismos fariseos de los tiempos de nuestro Mesías. Si en los tiempos de nuestro Mesías, recuerden, no le faltamos los respetos a nuestros hermanos judíos. Por eso es muy importante, son nuestros hermanos judíos. No nos sintamos arrogantes, como lo dice Romanos 11. Hay que tener respeto por nuestros hermanos, pero hay que hablar ciertas cosas con prudencia, con tacto, con respeto a nuestro pueblo, porque yo sé que ustedes también, yo soy pro Israel. Yo defiendo a mi pueblo a capa y espada, pero lamentablemente a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Tratamos con tacto y siempre de defender a nuestro pueblo. Somos pro Israel. En todo momento somos pro Israel. Pero entonces, a ver, si nuestro Mesías refutó, repudió y confrontó a los fariseos de su época, ¿ustedes creen que no contradeciría hoy en día a todo el judaísmo en muchísimas prácticas, en muchísimas cosas? Claro que sí, pero es tan importante que antes de hablar, por eso yo les recomiendo a los hermanos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 años en las raíces hebreas de la fe, que se estudien, que no den opiniones hasta que no se preparen, hasta que no maduren, testifiquen del Eterno, de sus bondades, de su amor, de su milagro, de sus milagros, pero hay que tener cuidado en cómo estamos interpretando la Escritura, porque yo a veces veo a hermanos que a veces tienen 4 o 5 años y no es que los critique de mala manera para destruir su integridad, que el Eterno me libre, lo aleno, pero a veces me dicen, ¿cómo tengo que llamarme? Moré. Yo, ¿por qué te tienes que llamar Moré? Roe, ¿por qué te tienes que llamar Roe? Sé humilde, no somos nada. Eso no tiene nada que ver acá con títulos. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra. Sea que nos escuchen o no nos escuchen, no tenemos que callarnos. Acá no importan los títulos. Esto no es una competencia, esto es una responsabilidad y compromiso. No es una carrera de velocidad, sino esto es una carrera de resistencia, porque esto hay que resistirlo. Hay que perseverar hasta el final. Entonces, amados, hay que entender cuál era el movimiento histórico. Y yo sé que va a llegar el momento oportuno para hablar de esas cuestiones. ¿Cómo era el proceso de conversión? Y por qué hoy en día le decimos a los hermanos, a ver, no te tienes que circuncidar físicamente para poder ser parte del pueblo, para poder ser parte del pacto. Es que la Torá dice que a los 8 días, que esto, que lo otro, que si no, no estás en el pacto. A ver, todo tiene un porqué y debes entenderlo. Debes entender a profundidad qué era lo que sucedía y por qué se tiene que manejar todo este tipo de informaciones para poder madurar y para poder entender cosas un poco más profundas que tienen que ver con la Torá, con el espíritu de la Torá y también con la enseñanza de nuestro Santo Maestro. Entonces, hablamos de que había un tipo de extranjero y los hay también, obviamente. Hay hermanos que son personas que entienden que es guardar Shabbat, lo guardan a medias o lo guardan un poco, pero no son personas justas, guardan los principios éticos y morales de la bendita palabra, tienen un respeto reverente, un amor reverente, un temor reverente a nuestro Padre, pero no terminan de abrazar el pacto. Para Pesaj se abstienen porque deben de hacerlo, de no consumir lo que representa el Cordero de Pesaj, pero se mantienen allí firmes en sus principios, en sus valores. Eso es un Ger Toshav. Eso es una persona que mantiene la integridad, que mantiene la justicia, pero no ha abrazado el pacto. Yo tengo hermanos, hay hermanos, son nuestros hermanos, hay hermanos así, hay hermanos que son justos, son personas buenas y aún son más íntegros que muchos que han abrazado la Torá, que han abrazado el pacto. Y eso, de verdad, yo prefiero a esos hermanos que se mantengan así a que abracen el pacto y terminen violando el pacto. Eso es mejor. Y está lo que es un Ger Tzedek. ¿Qué es un Ger Tzedek? Recuerden, Tzedek es de justicia. Un Tzadik es justo, un justo, ¿sí? Es un hombre que es justo. Tzadikim con tzadikin es justos en plural. Un Ger Tzedek se refiere a un converso justo o a un extranjero justo. Es lo que se conoce como prosélito.
Cuando ustedes vean en la escritura un prosélito para los tiempos de nuestro Mesías, para los tiempos de los discípulos, era una persona que hacía una conversión al judaísmo. Escuchen muy bien la palabra, al judaísmo del primer siglo. Perdón, sí, del primer siglo, al judaísmo del segundo templo. Es una persona que que siguió un proceso riguroso de conversión para hacerse judío. Era un un extranjero, era un gentil, pero se convierte al Todopoderoso, se convierte a judío, porque eso era para los tiempos de nuestro Mesías lo que permitía la conversión, lo que los jueces de Israel habían determinado, que se tenían que convertir al judaísmo de esa época, que era lo que representaba la fe hebrea, el judaísmo del primer siglo, a lo cual nuestro Mesías en los principios generales estuvo totalmente de acuerdo. Obviamente refutó las diferentes interpretaciones que iban en contra de los principios bíblicos de las diferentes sectas religiosas de ese tiempo, pero él estuvo de acuerdo con ese judaísmo. Y para eso hay que entender también la historia. Entonces, un Ger Toshav, recuerden, es un habitante no hebreo de la tierra de Israel, que observa ciertas leyes y que ha repudiado todos los vínculos con la idolatría. Incluso el propio Talmud, cuando hablamos del Ger Sedek, ¿sí? Significa que es una persona que exclusivamente se ha convertido al judaísmo en los términos bíblicos. Veo que los hermanos están escribiendo, discúlpenme si no los he podido leer en este momento. Entonces, nuevamente algo de la salvedad. Recuerden que el judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías era muy diferente al judaísmo rabínico de la época. Ahí hay que entender muchas cosas. ¿Qué autoridad tienen para el judaísmo rabínico, al cual hoy en día es el más famoso, el judaísmo ortodoxo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que engloba? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cuáles son los principios que nosotros podemos seguir y cuáles no? Y ahí es donde hay que hacer ciertos balances. Entonces, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver de lo que es un Ger Sedek o lo que se conoce como un prosélito. Recuerden, un Ger Toshav se sigue llamando extranjero. Un extranjero, pero un Ger Sedek no es un extranjero cualquiera, es un prosélito. Es un extranjero que hizo la conversión. Que hizo, por ejemplo, en mi caso particular, y estoy tratando de colocar estos ejemplos, que yo obtenga la nacionalidad panameña. Sigo siendo un extranjero, pero obtuve mi nacionalidad. No sé si me explico con ello. Yo tengo, en este momento, yo soy un Ger Toshav, acá en la tierra de Panamá, bendito sea el Eterno por Panamá, soy un extranjero residente, ¿sí? Que sigue las leyes de Panamá, mas no soy panameño. Cuando yo sea un Ger Sedek en esta tierra es porque me he nacionalizado. Espero haber colocado el ejemplo. Y es muy importante hacer la alusión o la aclaración. La Torá, cuando habla de estos dos tipos de Gerim, eran personas que residían en la tierra de Israel. Por eso hay que entender el proceso de conversión hoy en día también. Cuando la Torá habla de los extranjeros que se convertían, en la conversión, la escritura se refiere a personas que habitaban en la tierra. Yo no puedo ser un extranjero residente si yo no resido aquí en Panamá. Si yo me voy para otro país, yo no puedo optar y me pongo a vivir en otro país, yo no puedo optar por la residencia provisional de acá de Panamá. Yo tengo que habitar en la tierra. Vamos a ver Éxodo 12, 48 al 49. A ver, amados Sajín, rápidamente con las citas. Éxodo 12, 48 al 49. ¿Quién me lo lee, por favor? Éxodo 12, 48 al 49. Dice así: si un extranjero que mora contigo quiere ofrecer el Pesaj a Yahweh, todos sus varones tendrán que circuncidarse. Entonces se le permitirá ofrecerlo. Entonces será ciudadano del país, pero ningún incircunciso puede comer de ella. Habrá una sola ley para el ciudadano y para el extranjero que habita con usted. Amén. Amén. Y amados, esto es muy importante. Yo sé que ya se nos acerca Pesaj.
Ya viene Pesaj, amado, ya vienen las fiestas de primavera, así que ya nos estamos preparando mentalmente, espiritualmente, con ánimo, y bueno, ya vamos a comenzar a hacer los preparativos, ¿no? Para los hermanos que no han hecho tevilá y están dispuestos a abrazar el pacto, a ser partícipe del cuerpo y la sangre de Mashiach, esos símbolos representativos del Cordero. Es muy importante que se preparen para la tevilá, escríbanos en privado o en público los grupos y avísenos, mire, amado, yo me quiero preparar para la tevilá, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Tengo esta situación, eso es muy importante. Pero ¿qué sucede acá? Miren que los versos que nuestro Moshiach ha leído habla de dos cosas muy importantes. Desde el principio y al final dice algo muy importante, que tenía que habitar en la tierra. Eso es lo principal. La Torá establece reglas de migración y para que una persona pueda hacer una conversión legal, debía de residir en la tierra. Y esto es importantísimo, porque la tierra del pacto. Y aún si no había, por ese tiempo, no habían llegado a la tierra prometida, debía de morar donde estaba el campamento, debía de morar en las fronteras de lo cual era el pueblo. Porque recuerde, el pueblo de Israel somos hebreos, pero también somos el pueblo del pacto, pero también tenemos una tierra del pacto. ¿Sí? Entonces, lo principal era que uno de los requisitos era que si un extranjero, un Ger Toshav, en este caso, que vivía, porque eso era un extranjero residente, quería comer del Pesaj, debía de circuncidarse, debía entrar en pacto, ¿sí? Ese es lo que la Torá exige para que a través de la Torá la persona pueda entrar a ser parte del pacto. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, lo primero era residir en la tierra y lo segundo era hacerse la Brit Milá por la Torá. Recuerden, nosotros no fuimos injertados al pueblo por la Torá, sino por la fe. Y aquí es donde hay ciertas cositas que debemos hablar. Y eso vamos a estar hablando en el tema de la circuncisión nuevamente, que lo vamos a estar estudiando. Vamos a leer Deuteronomio de Devarim 29, 10 al 13. Devarim 29, del 10 al 13. Esto es muy importante para poder entender ciertas cositas como la circuncisión, cómo es el proceso de conversión, quién soy, cuál es mi identidad, cómo debo comportarme. Incluso ya vamos para allá, ya vamos a empezar a hablar, como lo hemos estado hablando en estos temas, acerca de nuestra conducta, más allá de decir yo soy hebreo, ¿cómo te estás comportando? Porque si estamos en pacto, debe de haber una transformación. Ahora, ¿me puede leer, por favor, Deuteronomio de Devarim 29, del 10 al 13? Amén. Adelante, Miajot. Así dice Deuteronomio 29 del 10 al 13. Ustedes están hoy, todos, delante de Yahweh su Elohim, sus cabezas triviales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, desde el leñador hasta el aguador, para entrar en la alianza de Yahweh, que Yahweh su Elohim está concluyendo con todos ustedes este día, con sus sanciones. Con el Amén. fin, es hasta el 13, ¿verdad, hermano? Sí, correcto, Ajot. Con el fin de que Él los establezca este día como su pueblo y sea su Elohim, como les prometió a ustedes y como les juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén, 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 Miajot. Muchas gracias. Ahí hubo una conversión nacional. Han habido casos en la historia, como los házaros otras poblaciones que se han convertido al judaísmo de manera nacional. No fueron conversiones particulares. No recuerdo si fueron los házaros, que fue el rey que se convirtió al judaísmo. Y el pueblo dijo, si esto es bueno para el rey, también es bueno para nosotros. Y todo el pueblo se convirtió al judaísmo. ¿Sí? Eso fue una conversión nacional. Pero aquí en este caso también estamos hablando de una conversión nacional. Acá se convirtieron en el pueblo hebreo, en el pueblo del pacto. Extranjeros que habían allí también, que eran aguadores, habían tribus o de otros pueblos que se unieron a Israel. A ver, me pueden leer Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5. Hechos 6, verso 5, si son tan amables.
Hechos 6, verso 5. Amén. Hechos 6:5. La propuesta agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de espíritu de santidad, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Amén. Amén. A ver, ¿quién me puede explicar de los hermanos que están acá y también en Facebook Live? ¿Quién me puede explicar de todos estos varones que la Jol Lulú leyó, que se menciona en la escritura, cuál de todos allí era alguien que se había convertido al judaísmo? Nicolás. Era un prosélito. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes escuchen la palabra prosélito, es un hebreo, es un ger tzedek. Es una persona que no se quedó allí en la puerta, ¿sí? Que no se quedó allí en la puerta a ser un ger toshav, un extranjero residente que iba a la sinagoga, pero que no había abrazado el pacto como tal, ¿no? Nicolás no se quedó allí. Él hizo la conversión al judaísmo de ese tiempo. Sí, se convirtió en judío en el proceso de conversión riguroso, porque era muy riguroso de ese tiempo. Uno de los jueces, habían dos casas, dos juzgados, la casa de Gilel y la casa de Shammai. Shammai había establecido 18 principios de conversión, 18 decretos que debían de cumplirse sí o sí para poder, y eran extremadamente exigentes los pasos para poder hacer la conversión. Pero las personas, habían prosélitos, Gerim, o Ger Tzedek, que se habían convertido al judaísmo, al Elohim de Israel, se habían convertido a judíos, habían abrazado el pacto de esa manera, en un proceso muy, muy, muy riguroso, muy extremista, si se puede decir. Me pueden leer ahora Hechos 13, del 42 al 46. Prestemos atención, por favor. Hechos 13, del 42 al 46. Rápidamente, amados hermanos, para poder avanzar. Hechos 13, del 42 al 46. Amén. Adelante, mi ajot. Cuando ellos salían, les rogaron que el Shabbat siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los yahuditas y de los prosélitos piadosos siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes les hablaban y los persuadían a perseverar fieles en la gracia de Elohim. El Shabbat siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Y cuando los yahuditas vieron las multitudes, se llenaron de celos y con blasfemias contradecían lo que decía Shaul. Entonces Shaul y Barnabá, hablando con valentía, dijeron: era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Elohim, pero ya que la han rechazado y no se juzgan dignos de la vida eterna, miren, nos volvemos a los gentiles. Muchas gracias, mi ajot. Miren los que lo siguieron, allí como lo leyó la ajot, dice que lo seguían muchos prosélitos piadosos. Eran personas, y esto es algo distintivo, eran judíos que no eran tan radicales, pero que eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo, pero no eran tan radicales, eran más sensitivos a la palabra, eran más sensitivos al mensaje que se les estaba llevando. Pero allí eran gerim, eran extranjeros que se habían convertido al judaísmo, ¿sí? Habían abrazado el pacto. Vamos a leer rápidamente Mateo 23:15. Mateo 23:15, ¿quién me lo puede leer? Mateo 23:15. Amén. Adelante, Ajodegna. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces, más digno del crematorio que ustedes mismos. Amén. Muchas gracias, Ajod. Ahora entendemos qué era lo que hacían ellos. Ellos, un prosélito, recuerden, nuestro Mesías les está diciendo, ustedes recorren mar y tierra
para hacer ir a convertir a un extranjero por allá lejos y lo hacen más digno de condenación. ¿Por qué? Porque les están enseñando con sus actitudes y aún con su halajá, con su enseñanza, le están enseñando cosas que van en contra de la Torah, le están exigiendo de más y le están dando un mal ejemplo. Pero ya entendemos cuando nuestro Mesías habla de que recorren mal y tierra, ¿qué es un prosélito? Es una persona, es un extranjero, es un gentil que abandona todo para convertirse al Elohim de Israel de todo corazón, abrazando el pacto y para ese tiempo, obviamente, convirtiéndose al judaísmo. ¿Sí? Muy importante entender eso. Hechos 2, verso 10. Hechos 2, verso 10. ¿Quién me lo lee, por favor? Hechos 2, verso 10. Amén. Amén. Adelante, Ajot. Era devoto y respetuoso de Yahweh con toda su familia. Hacía muchas obras de caridad para el pueblo y oraba regularmente a Yahweh. Eso era él era, creo que ya está hablando de Cornelio. Cornelio era un Ger Toshab. Él era una persona, un justo de las naciones. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Isaías 56, 3 al 8. Léamelo, por favor, y prestemos mucha atención. Miren la palabra de bendición, la palabra profética y el mensaje de nuestro Padre a los extranjeros y a los eunucos. Adelante, amados. Isaías 56, del verso 3 al 8. Amén. Adelante, Miaj. Dice así, que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo, y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para servirle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo les traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así Aleluya. declara a Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel, aún reuniré a otros más con los ya reunidos. Amén. Aleluya. Miren que ahora podemos entender el mensaje del Eterno. Miren que ahora podemos entender qué es lo que nuestro Padre Celestial le manda a decir a los extranjeros, a nosotros los extranjeros. Tremenda promesa. Y por sobre todas las cosas, el Shabbat. Por eso, mucho cuidado con aquellos que dicen, "Oh, no, tú puedes seguir como tú eres, a ti no te toca guardar el Shabbat porque el Shabbat es para los judíos". No, no han entendido. Miren la promesa que hay acá. Es tremenda bendición, tremenda brajá que nos manda el Eterno a que nosotros abracemos el pacto. Nos da una promesa. Mire, ustedes extranjeros, si guardan mi Shabbat, no lo profanan. Tremendas promesas hay de bendición. Y aún dice, y si abrazan mi alianza, más bendición todavía. Pero por allí están, por ejemplo, los noágidas, que dicen, no, bueno, a ti no te toca solamente las 7 leyes de Noé y esto y lo otro. No te toca guardar el Shabbat porque el Shabbat es para los judíos. Siguen con la enseñanza cristiana, pero aquí vemos la misma escritura que nuestro Padre nos dice al extranjero, ¿sí? Que aguarda el Shabbat, y al extranjero que abraza la alianza, bendiciones habrá. No se crean, van a ser parte del pueblo. Eso es muy importante entenderlo. Efesios 2, 19 al 22. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 2, del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22. Dice así, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh,
Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yahoshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Miaj. Miren que acá tenemos que ya no somos extranjeros, ya no somos, que es un advenedizo, es alguien que es extraño a, por ejemplo, a una población, pero que está allí. Es un forastero, es alguien que no pertenece a ese lugar. Es la misma palabra, es un sinónimo, si se puede decir, de la palabra extranjero. Pero recuerden, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos. Ya no somos extraños al pueblo. ¿Por qué? Porque ahora nuestro fundamento es Mashiach. Ahora nuestro fundamento no es el proceso riguroso de conversión del judaísmo de los tiempos de nuestro Mesías, ni del judaísmo rabínico de hoy en día, que te exigen y te exigen y te exigen y te aplican el código y esto, incluso situaciones para que tú te conviertas al pueblo y que deje de ser extranjero. No, en Mashiach recibimos todo y solo por la fe. Suena fácil decirlo, pero es la fe lo que nos eleva al hecho de ser conciudadanos sin necesidad de protocolos, incluso sin la necesidad de la circuncisión física, porque ahora se nos imputa la circuncisión del Mesías, porque necesitamos la circuncisión para estar en el pacto. Pero ahora por la fe se nos imputa la circuncisión del Mesías, así como se nos imputa su muerte, así como se nos imputa su resurrección, y ahora así a través de eso somos literalmente nuevas criaturas para efectos de la Torá. También nosotros ahora ya no somos extranjeros. Si tienes a alguien al lado, dile, tú no eres extranjero. Somos Israel. Hemos sido injertados en el pueblo. Ahora somos partícipes de las bendiciones, de las promesas. Por eso debemos echar mano a esas promesas y a esas bendiciones, pero primero debemos dar frutos, debemos corregirnos. Sabemos que el proceso de conversión, como lo hemos enseñado, el proceso de conversión es doloroso, es desafiante, que exige de nosotros determinación, disciplina para seguir adelante. Porque ahora, ¿qué sucede? Nos volvemos extraños a nuestro entorno, a nuestras familias, en este mundo en el cual nosotros habitamos. Somos extraños. Dice la carta de Pedro, me lo pueden leer por favor rápidamente, les pido a los hermanos que sean un poquito más ligeritos con las citas. Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 5, si son tan amables. A ver qué nos dice. Adelante, Ajot Milagro. Porque ya es suficiente con haber hecho en el tiempo pasado la voluntad de los gentiles, andando en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatría. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de libertinaje, y por eso los insultan. Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto se les anunció la buena noticia a los que ahora están muertos, para que después de recibir la sentencia común a todos los hombres en cuanto a la carne mortal, vuelvan a vivir por el Espíritu según Elohim. Amén, amén. ¿Por qué ahora pasamos diciembre? ¿Por qué a la mayoría de sus familiares ahora ustedes son unos extraños, unos religiosos, unos extremistas? ¿Qué es eso ahora de Shabbat? ¿Qué es eso ahora de Shalom? ¿Cómo que ya no guardas el domingo? ¿Cómo que ya ahora no comes cerdo? Porque ahora les parecemos extraños al mundo. Porque ya hemos abandonado todos esos sistemas. Nos hemos convertido en hebreos, en partes del pueblo. Unos son Ger Toshab, siguen allí, son justos de las naciones, temerosos de Elohim. La palabra dice que no hay que comer cerdo, no como cerdo. La palabra dice esto, guarda el Shabbat, yo guardo el Shabbat. La palabra dice, listo. Y otros hemos ido más allá, abrazamos el pacto. Otros seguimos más allá, seguimos adelante, hicimos más cosas para agradar al Eterno, nos esforzamos más.
¿Por qué? Porque ahora ya somos partes de un pueblo, ya no somos extranjeros, somos un pueblo, el pueblo del pacto, somos hebreos. A todo el mundo, a sus familiares, les parece cosa extraña. A nuestra jodenna, como lo está diciendo, dice que le dejaron de hablar un año. Porque la familia no puede entender por qué ahora nosotros, dicen ellos de un momento a otro, ustedes cambiaron. Ahora ya no colocan arbolito, ¿cómo que no celebran Semana Santa? ¿Cómo que no comen cerdo? ¿Cómo que no hacen eso? Ay, sí, ahora los santos. Somos extraños para ellos. Pero recuerden que nos digan de todo, pero que no nos digan hipócritas. Que realmente en nuestra vida haya un cambio. Porque eso es lo importante, más allá de cualquier conocimiento, más allá de cualquier situación, lo más importante es que nosotros seamos, esa conversión realmente sea digna de un discípulo del Mesías. Porque si lo que tienes es conocimiento solamente, pero no tienes una acción que vaya de la mano con ese conocimiento, lamentablemente es mejor que no sigas diciendo que eres parte del pueblo, porque nos vas a avergonzar a todos. Vas a pisotear el nombre del Mesías y vas a dar mal testimonio. Y en vez de alumbrar, lo que vas es a oscurecer. Por eso es muy importante que lo que nosotros aprendamos lo vivamos. Que haya una transformación y no para ayer, no para mañana, para hoy. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Y no podemos pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años en el mismo proceso, en las mismas circunstancias, con las mismas situaciones, con los mismos defectos, con las mismas groserías, con los mismos malos testimonios. No podemos seguir en eso. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Si no hay un cambio en nuestras vidas, hay un problema. Ya vamos a culminar, pero con el favor del Eterno, en la tarde de este Shabbat, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, somos hebreos, muy bien, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem Adonai Yahweh, pero tiene que haber una transformación. Por eso yo a mis hermanos que, por ejemplo, pronuncian el nombre de nuestro Padre, siempre les digo, tengan respeto reverente. Seamos reverentes en ello. Y eso también va de la mano con una verdadera conversión. Cuando uno se convierte al Elohim de Israel, uno tiene respeto, uno empieza a conocer al Eterno y no toma su nombre a la ligera. Casualmente hablaba esta mañana con el Aj Osmar y estábamos compartiendo algo al respecto. Yo le comentaba eso. Decía, el nombre del Eterno tiene un grado de santidad muy elevado. Y hay que nosotros, cuando ya nos convertimos, tenemos respeto. No llegamos al extremismo de otros hermanos de no pronunciar su nombre o decir, no, su nombre se perdió, se puede pronunciar. No, no, no. Sabemos cuál es su nombre, lo pronunciamos, pero con respeto y no en todo momento y para cualquier vanidad, sino para cosas muy puntuales, sobre todo en la enseñanza y en adoración, pero no para cualquier cosa. Pero como íbamos diciendo, para el mundo, para nuestras familias, les parecemos extraños, porque en nuestra vida ha comenzado ese proceso de conversión, que lo digo nuevamente, lo he repetido en estas 4 enseñanzas, es doloroso. La conversión no es fácil. La conversión exige aún de nosotros mismos, aún de nuestras vidas, nos exige realmente cambios. No solamente cambios en las cosas que hacemos, en cómo comemos o en cómo vestimos, sino también cambios en nuestra vida y comportamiento espiritual, en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones interpersonales. Pero en todas las cosas, sobre todo en lo que ya no hacemos, les parecemos extraños. Y vemos, voy a citar esto por último, en esta noche de Shabbat, vemos como una de las recomendaciones que yo puedo conseguir de lo que un maestro de Torah le dice a un grupo de conversos, de Ger Tzedek, de Garim, Tzadikim, de conversos completos, justos, de prosélitos, si se puede decir, es del Shaliach Shaul a los de Colosa. ¿Qué les dice a los de Shaliach Shaul a los de Colosa? Les dice que nadie les juzgue por cuanto a comida, por cuanto a bebida, en cuanto a día de Shabbat, en cuanto a luna nueva.
porque de estas cosas son sombras de lo que ha de venir. Pero la realidad es el Mashiach. Y lamentablemente nuestros amigos y hermanos cristianos, ellos dicen que eso, que nadie les puede juzgar a ellos por lo que comen, por el Shabbat, por la luna nueva, que eso nadie les puede decir que guarden eso. Esa recomendación y esa enseñanza no es para ellos. Es para aquellos que han abrazado al Elohim de Israel, han entrado en pacto en una comunidad o en un pueblo de gentiles. Te dice a ti, me dice a mí, que éramos anteriormente extranjeros y que abandonamos todo sistema idolátrico, que abandonamos toda circunstancia, toda fiesta pagana, toda tradición que no honra los principios que estableció nuestro Padre Celestial en la Escritura. Nos dice a nosotros, mira, que los de afuera no te juzguen por lo que comes, por lo que no le prestes atención, porque lo van a hacer, te van a juzgar. La enseñanza aquí es: no le prestes atención, no te dejes interrumpir tu obediencia, tu determinación, tu disciplina, tus ganas de obedecer al Eterno por el juicio que emiten los de afuera, los que son gentiles, los que son extranjeros, en cuanto a lo que comes, en cuanto a lo que bebes, en cuanto a Shabbat, en cuanto a luna nueva. ¿Por qué? Porque estos son sombras de lo que ha de venir. ¿Qué significa esto? Que no significa que no tengan importancia, no, sino que estos son ensayos de cosas mayores que van a venir. Ni siquiera es la realidad de las cosas, pero se nos exige obedecerlas. La realidad es el Mashiach. Y por eso las hacemos, para alcanzar la presencia, de alcanzar estar a la presencia de Mashiach y llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué nos dice Shaul en todo esto? No te preocupes por lo que te juzgan los de afuera. Preocúpate por el juicio que hacen los del cuerpo en contra tuya si tú estás actuando mal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, para poder seguir nuestro proceso de conversión, una de las grandes situaciones, obstáculos que debemos sobrepasar y sobrellevar mayormente, es que no nos debe importar lo que nuestras familias o los parientes, amigos que no son hebreos nos digan. Allá ellos, les respetamos, porque el respeto se gana con respeto. Yo no puedo exigirle a alguien que respete mi fe si yo no le respeto a ellos. Evito de juzgarlos de mala manera, de hacer comentarios inapropiados delante de ellos, porque yo soy el que tengo que dar el ejemplo. Si me preguntan algo de la Escritura, yo les hablo con respeto, con cariño. Muchas veces tenemos que hablar fuerte, pero lo hacemos con respeto, no con groserías, no con altanerías, no con faltas de cariño, no con faltas de amor, no, con amor y con respeto. Y de esa manera vamos a crear un vínculo para que más adelante el Eterno nos utilice para transformación y para conversión de ellos. Pero, amados, ¿no le vamos a parecer extraños? Sí, eso es uno de los primeros obstáculos que tenemos que sobrellevar. ¿Por qué? Porque vamos a convivir y lamentablemente tenemos que convivir en esta sociedad que lo que va es cada vez más alejándose de los principios bíblicos. Y debemos mantenernos firmes. Y ese es el llamado que nos hace la conversión. Cuando uno se convierte verdaderamente al Eterno, uno no anda sucumbiendo. Hay tentaciones, claro que las van a ver, pero uno no sucumbe ante esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora se nos recuerda que estamos bajo pacto. No me dejo llevar por el desánimo. Por eso yo les digo a los hermanos que bajaron a las aguas, por favor, avíspense, pónganse pilas, porque ustedes están bajo pacto. A muchos los llamamos, les hablamos con cariño, les hablamos con amor. Oye, no te veo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no compartes la palabra? ¿Por qué estás apagadito? ¿Por qué estás apagadita? Bueno, es que el problema, la situación, sí, pero no te tienes que alejar, tienes que animarte. Pero va a llegar un momento en el que tenemos que decirlo: ¿te pones las pilas o te pones las pilas? O te va a ir de mal en peor, o lamentablemente el Eterno te va a desechar. Y al final, como lo dijo Mashiach, el postrer estado llega a ser peor que el primero. Por eso es muy importante entender lo que es estar bajo pacto. Nosotros somos hebreos y ya no hay vuelta atrás. Dijo Mashiach: es mejor que no me hubiesen conocido.
Mis amados, una vez habiendo dispuesto a abrazar el pacto y habiendo sido sumergidos en el nombre de nuestro Santo Maestro, comienza ese proceso doloroso de conversión. Comienza en sí la prueba, comienza en sí el proceso en el cual va a depender un verdadero retorno al Padre, una verdadera conversión al Padre. Va a depender de la determinación de agradarle a Él, pero por sobre todas las cosas va a depender del Espíritu de nuestro Padre que va a ver nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hermanas que a veces, por ejemplo, tienen que trabajar en Shabbat y han abrazado el pacto y se sienten mal porque han estado trabajando en Shabbat, pero hacen lo posible, colocan la disposición de su corazón, les duele trabajar en Shabbat, como si le clavaran físicamente un puñal. Les duele hacerlo porque entienden la responsabilidad del pacto. Siguen trabajando, pero con dolor, con incomodidad, con angustia incluso. ¿Qué hace el Eterno? Les acomoda el camino. Pero los que ni siquiera sienten eso, los que no están reconociendo el pacto, los que no entienden eso, ahí se van a quedar. No van a progresar. Y van a sentir cada vez más que al final va a ser otra religión para ellos, porque no han entendido lo que es abrazar el pacto. Amados, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se nota el proceso de cambio en una persona? ¿Cómo es la conversión? ¿Cómo se puede ver una conversión verdadera reflejada en una persona? ¿Cómo nosotros podemos determinar fehacientemente y cuál es el proceso a seguir? ¿Cuáles son esos requerimientos o cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos tips o cuáles son esas herramientas que podemos dar para poder hacer que ese proceso de conversión sea más firme? Amados, les invitamos a que vean la próxima enseñanza en esta tarde de Shabbat, que la vamos a estar transmitiendo por YouTube, en el cual vamos a estar exponiendo la quinta parte de este tema tan importante de lo que es la conversión. Amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, convertirse al Elohim de Israel es abrazar el pacto, es decirle al Eterno, henos aquí, estamos aquí. Y estamos dispuestos a servirte, porque hemos entendido la función del Mesías, porque hemos entendido quién es Él y porque hemos entendido que ahora nosotros queremos imitar, como Él nos enseñó, queremos imitar su ejemplo, queremos seguir su ejemplo y de esa manera estar alineados a tu voluntad, oh Padre. Amados, recuerden muy importante que el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Para todos les deseo un Shabbat de mucha brajá y nos vemos esta tarde de Shabbat en la quinta entrega de este tema de lo que es la conversión. Shabbat Shalom.